por vuestra presencia. Me dicen, como siempre, que por favor los teléfonos, si los podéis poner en silencio, todo puede ir mucho mejor. Bueno, gracias a Dios por vuestra presencia en nombre de la Universidad Popular Carmen de Magdalena de Tres Cantos. Esta tarde vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. La conferencia va a tratar fundamentalmente sobre la Revolución de Octubre del 17, pero no sobre la revolución posterior de la URSS durante el siglo XX, sino que se va a resaltar la importancia histórica de la revolución y las consecuencias que tuvo a lo largo del siglo XX. Se van a tomar como antecedentes históricos la Comuna de París de 1871 y la revolución que se dio en 1905 en Rusia, la anterior. La de octubre de 1917 fue la primera revolución llevada a cabo con fundamentos teóricos. Por un lado están las tesis de Darwin, de acuerdo con la teoría de la revolución permanente, y por otro, que fue una revolución bajo la teoría marxista del materialismo histórico, la sociedad de clases y la implantación del socialismo. También se van a mencionar, nos va a mencionar nuestro ponente, los debates que se han prolongado a lo largo del tiempo, como reforma o revolución, el papel de los campesinos, la dictadura del proletariado y la autodeterminación de los pueblos, tan en boga en los debates de estos días. La verdad es que cuando Lenin llegó a la estación Finlandia de San Petersburgo, terminó su mensaje de salutación a la gente que le fue a recibir, a la muchedumbre, pues hablando de la nueva época que se avecinaba después del triunfo de la revolución que se había iniciado, y terminó con un viva la revolución socialista mundial. La verdad es que en ese momento les pillaba a la mayoría con el pie cambiado, y no solamente a los mencheviques, sino a la gran mayoría de los bolcheviques, que habían ido asimilando e interiorizando la teoría de la reforma, vamos, una vía reformista, apoyada, aunque no por supuesto confirmada, por los partidos socialistas europeos que estaban integrados en la Segunda Internacional. Eso les llevaba a los parlamentos burgueses y pensaban que a través de la vía de las elecciones podrían llegar a transformar la sociedad. Bueno, creo que hemos visto después de tanto tiempo a dónde nos lleva. El empuje de Lenin, su capacidad intelectual y de acción, consiguió llevar a buen término la Revolución de Octubre. 100 años después, el día 7 se hacían los 100 años de la Revolución, todavía nos sigue planteando varias cosas que aquí nos decía nuestro ponente, pero hay una clarísima que también está en estos días muy en tensión en este país, que es la pregunta esencial: ¿la reforma o la revolución es necesaria o no? ¿O hay otras posibilidades para cambiar la correlación de fuerzas a la insurrección de las masas? ¿Hay otra posibilidad o no? La verdad es que, bueno, en su nombre, como sabéis, se fueron cometiendo después muchas ignominias, pero también es verdad que las clases populares, las clases trabajadoras, la gran mayoría de la masa, de los pueblos europeos, o lo que llamamos occidentales, le debemos mucho a dicha revolución. Ahora posiblemente es más fácil percibirlo que cuando estaba todavía la URSS levantada. Los grandes cambios, los grandes avances, esa construcción del estado del bienestar del que tanto se habla, no se entendería, no habría sido nunca posible
en la segunda mitad del siglo XX sin la existencia de esa alternativa, ese otro bloque diferente. Ahora, en negativo, es cuando lo podemos percibir mucho mejor. Y entre otras cosas, en negativo digo porque desde que no está ese bloque, esa alternativa, lo que estamos viendo es cómo el estado del bienestar nos lo están eliminando, reduciendo poquito a poco, poco a poco. Cada día nos están recortando derechos, libertades, en fin, y es por eso que yo pienso que todavía, y por muchos motivos, o por diversos motivos, sigue siendo nuestra revolución. Por lo menos yo lo sigo siendo, viendo como mi revolución. Y sin más, pues os dejo a la persona que estáis esperando. A Pedro Montes. Bueno, no, espérate. No os dejo todavía, perdón. No, porque tengo que decir dos palabras sobre él. Él me dice que me deje de halagos y me deje de historias sobre él. En fin, tenéis que saber un poco de quién tenemos la suerte inmensa de tener en este momento aquí. Don Pedro Montes se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense con la calificación de Premio Extraordinario e ingresó en el cuerpo de titulados del Servicio de Estudios del Banco de España. En dicho banco desarrolló investigaciones econométricas relacionadas con el sector exterior. Fue durante 6 años responsable del área de coyuntura y análisis económico y posteriormente del área del sector público. Sus últimos años en el banco español, estuvieron centrados en el estudio de los problemas de la relación desde España con la Comunidad Económica y el proyecto de integración monetaria de la Unión Europea. Fue miembro del Consejo Editorial de Crónica Popular, es presidente del Socialismo 21 y miembro del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Ha realizado docencia universitaria como profesor ayudante de la Cátedra de Teoría Económica de la Complutense y como profesor encargado de la misma asignatura en la Autónoma. Pedro Montes, además, mantiene un activo compromiso con el pensamiento de izquierda. Milita tanto en formaciones políticas como sindicales. Pertenecía a la ejecutiva de la Federación de Banca de Comisiones Obreras, CCO, como diría cierto personaje, y pertenecía al Consejo Político Federal de Izquierda Unida, siendo miembro de la Presidencia Federal de dicha coalición. Sus publicaciones, voy a decir cuatro cosas. Tiene la integración en Europa del plan de estabilización a Maastricht, del que algún día me encantaría que pudieras venir a hablarnos, porque creo que Maastricht necesitaría más de una charla, por lo menos una charla para aclarar algunas cosas. El desorden neoliberal, la historia inacabada del euro, un golpe de Estado al bienestar, crisis en medio de la abundancia. Y es coautor también, entre otras, de La larga noche neoliberal, La izquierda y Europa, la reestructuración del capitalismo español, etcétera, etcétera. Su firma forma parte desde hace muchos años de publicaciones tanto especializadas en economía como cualquier otros temas de información general. Y ahora ya sin más, yo os dejo con Pedro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Bueno, dar las gracias a la Universidad Popular de Tres Cantos por la invitación de un tema realmente apasionante y que, bueno, pues tiene multitud de escritos, libros, interpretaciones, versiones, etcétera, etcétera. Y yo, inevitablemente, también voy a tener que dar la mía, que tiene pues sus connotaciones, como acabaréis comprobando a lo largo de mi charla. Eso es todo lo que ha contado, ¿no?
Es un poco verdad, pero también es verdad porque ya tengo muchos años y por consiguiente me ha dado tiempo efectivamente a ser profesor auxiliar. Estuve en la Autónoma por aquí, me parece que la carretera la conocía, etcétera, etcétera. Y no es tanto, bueno, pues una que sea muy fructífero, pero que eso es que tengo ya bastante tiempo dedicado a estas cosas y por consiguiente me ha dado ocasión de escribir. Mira, vamos a referirnos a la Revolución de Octubre. Y yo voy a referirme, y voy a hablar de ella, pero en lo que podríamos entender la revolución. La revolución empieza en 1917, aunque ahora veremos que tuvo antecedentes, y acaba en 1922 cuando, después de una guerra civil terrorífica que causó millones de muertos y de destrucción, pues el régimen soviético o el partido bolchevique se queda efectivamente como dueño del poder en la Unión Soviética. A partir de ahí empieza otro periodo que es la historia de la URSS, ¿vale? A la cual yo me voy a asomar un poquito porque tengo mucho interés en dejar señalado que como en aquellos años tan remotos como el año 22, 23, 24, ya empezamos a jugarnos el destino de la Revolución de Octubre, ¿vale? Y voy a apuntar, evidentemente, como unas líneas muy sencillitas, lo que se dirimió en aquellos años y el resultado, que efectivamente es un resultado muy desolador, ¿eh? Si hace un siglo se nos abrió una esperanza al mundo, a la humanidad, con la Revolución de Octubre, hoy en 1991 no tenemos esperanza. Y yo lo que creo que hay una crisis de civilización tan terrorífica que creo que estamos absolutamente, no solo los españoles o no solo la izquierda, sino el mundo en su conjunto, pues está bastante perdido. Entonces empezaría con la Revolución de Octubre y diría que es un tema dicho apasionante, podría añadir muchos adjetivos y podría añadir la importancia que tiene la Revolución de Octubre. Y tiene mucha importancia porque, primero, la propia revolución, En febrero del año 1917 había en Rusia un régimen absolutista, autoritario, un régimen, eso es, de una dictadura del zar. Y 8 meses después hay una revolución socialista, pero una revolución socialista que cambia, pues eso, toda la escena del mundo. Y ocurre que 150 millones de personas, de los cuales los campesinos eran la inmensa mayoría, pasan de estar, pues oprimidos como eran todos los regímenes absolutistas, a tener un gobierno que dice que la tierra es de los campesinos. Bueno, por otra parte, si tenéis en cuenta las dimensiones geográficas de Rusia, pues nos encontramos con que el salto que experimenta la historia con la Revolución Rusa en 8 meses, que es lo que tiene de interés un poco resaltar, digo por tomar esto como los acontecimientos históricos, cómo se pueden acelerar en un instante dado a unos ritmos que realmente son impensables o se nos hacen un poco inaccesibles. Y esto fue la Revolución Rusa. Eso es que en 8 meses pues, se pasó de tener un régimen, el zar, a tener el régimen, del partido bolchevique o la dictadura del proletariado, como queréis llamarla. La otra cosa importante de la Revolución Rusa es que todo el siglo ha estado dominado por los efectos de la Revolución Rusa. Así, cuando el escritor Erich Hobsbawm habla del siglo XX, la historia del siglo XX, para empezar dice, voy a empezar la historia del siglo XX en 1914 y la voy a acabar en 1991, en lo que él llama el siglo corto. ¿Por qué? Porque todo ha estado determinado, influenciado o decidido por la existencia de la Unión Soviética, ¿vale? Y es verdad que él empieza en 1914, que podría haber empezado en 1917, pero empieza con razón en 1914 porque dice la guerra imperialista, la Primera Guerra Mundial, tenía componentes de las luchas de clases que había en muchos países y de la guerra entre los imperios. Y por consiguiente la guerra que se desata, ¿no?, en agosto de 1914, pues tiene componentes de lucha de clases, tiene componentes de eso, de un sistema que está determinado por las clases y los imperios. Y él pues dice que eso es que muchas veces los gobernantes de los países que entraron en la guerra, muchas veces veían en la guerra un alivio, un canal para superar las tensiones internas que determinaban la lucha de clases en los propios países. Por otra parte, acabo de leer un libro
muy interesante y muy importante, que es la de nuestro Josep Fontana, el historiador Josep Fontana, que ha escrito un libro sobre la historia del siglo XX, y efectivamente todo lo relaciona, aunque él ya se adentra en el siglo XXI, pues todo lo relaciona efectivamente con la existencia de la URSS, lo que significó la existencia de la URSS, pues esto desde la guerra, el advenimiento de la guerra mundial, la posguerra, la guerra fría y la lucha todavía imperial o de confrontación que existía entre la URSS y el otro imperio que sobrevive todavía con el tipo ese rubio, ¿no? Con los panochas, ¿vale? Bueno, entonces como veis, la importancia es indiscutible. Sobre esto, como he dicho, podéis encontrar libros, versiones, y es verdad que, como es normal, entre que ahora se produce mucho y que es un acontecimiento de esa trascendencia, pues naturalmente cualquiera que se quiera informar de algo, pues no tiene más que entrar en internet, poner Revolución Rusa, y supongo que en 3 horas saca lectura para el resto de su vida si quiere interesarse. Mirad, la Revolución Rusa tiene, desde que Marx, en 1848, escribe el Manifiesto Comunista, naturalmente lo que viene a hablar es una sociedad de clases, una sociedad de confrontación, de cómo la burguesía es la clase privilegiada, poseedora, que dirige, etcétera, etcétera, y como el proletariado, pues es la clase que emerge, que se gesta en el seno del capitalismo, pero es la clase débil, o es la clase perdedora, o es la clase que sufre un poco la explotación y todo lo que son las miserias propias del régimen capitalista desde sus orígenes y desde sus orígenes, porque todavía no han parado. Entonces ya habla de cómo hay una confrontación capital-trabajo, ¿vale? Y dice, y empieza a mencionar en el Manifiesto Comunista, dice esto hay que resolverlo. Pero ¿cómo se resolverá? Se resolverá por la lucha por el poder. Deja claro que esto no es un club de amigos, ni va a ser la lucha histórica o el porvenir histórico una cuestión de negociación, acuerdos, sino que esto será la lucha. Y efectivamente, pues en sus escritos posteriores a 1948, él se refiere sistemáticamente a la necesidad de que el proletariado se tome conciencia para empezar, y luego se ligue a la necesidad de tomar el poder y dirigir la sociedad, ¿vale? Y ocurrió, pues el primer gran acontecimiento de esta vertiente, en la que ya no se trata solo de resistir, no se trata solo de luchar, sino de comprender que hay una confrontación abierta histórica entre burguesía y proletariado, y se desató lo que es la Comuna de París, que fue en el año 1871. La Comuna fue un breve periodo, duró 23, a ver, yo tengo aquí las fechas, son me parece del 19 de marzo al 29 de mayo, ¿vale? Y ocurrió una pequeña guerra civil en Francia, donde los comuneros perdieron, pero no perdieron, fueron masacrados, fue una tragedia histórica la historia de la Comuna de París. Y fue una tragedia histórica porque la burguesía, cuando gana o cuando ve en peligro todo su estatus, todo su poder, pues naturalmente recurre a cualquier procedimiento, y tenemos que tenerlo en cuenta, para aplastar, la resistencia o la lucha, etcétera, etcétera. Pero en fin, la Comuna dejó enseñanzas y perdonad. Y dejó, un ejemplo histórico, que yo, iba a leer unas palabras de Marx, digo porque recordemos a los comuneros como eso, lo que eran, ¿no? Como dicen los padres o nuestros hermanos del siglo XIX, luchando. Decía Marx, en un escrito que ahora comentaré, en el que se mostraba crítico con la Comuna. Pero claro, crítico no en el sentido de que no debió haber comuna, sino decir, en qué se equivocaron los comuneros, ¿vale? Pero acaba, para que os deis cuenta que las críticas de Marx nunca tuvieron, un carácter, de crítica, que lo cual es natural, sino que decía, los comuneros, nos hemos equivocado históricamente todavía. Estamos empezando a aprender la lucha por el poder y la lucha del proletariado por dirigir la sociedad. Pero acaba así, porque son palabras tan bellas que, uno quiere transmitirles. El París de los obreros, con su comuna, será eternamente ensalzado
como heraldo glorioso de una nueva sociedad. Sus mártires tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera, y a sus exterminadores la historia los ha clavado ya en una picota eterna de la que no lograrán redimirse hasta las preces de su clerigalla. Bueno, esto es, digo, porque Marx, ¿qué criticó Marx de la Comuna? Dos cosas: que fueron demasiado ingenuos, demasiado benevolentes o demasiado, poco agresivos los comuneros. Se retiraba el ejército francés, que estaba en lucha con los alemanes, se retiró a Versalles, y lo que le señala Marx a los comuneros es decir, ¿cómo no perseguisteis y fuisteis muy duros con el ejército de la burguesía y los machacasteis antes de que ellos se pudiesen organizar en Versalles? Versalles París hay 20-30 kilómetros. Y eso es una crítica que hace muy amarga y muy a Marx, de que no se puede ser generoso en esas peleas. Y no se trataba de no ser generoso, sino de que no hay que confundir la generosidad con la ingenuidad. La otra crítica que hace Marx a los comuneros es que de pronto la Guardia Nacional tenía, pues era la fuerza representativa, podríamos decir, era el partido dirigente o la capa dirigente de la comuna. Y muy rápidamente quiso ceder, otra vez con la misma magnanimidad y la misma gentileza, quiso ceder muy rápidamente sus poderes a la comuna, al Consejo de la Comuna, que era como decir, bueno, nosotros hemos hecho la revolución, nosotros estamos haciéndola, pero deben ser los organismos representativos los que tomen el poder inmediatamente. Y dijo que no, que esto era un error, porque hay una fase de lucha, ¿no?, que sería pues la vieja luego polémica que tuvimos entre dictadura del proletariado o democracia rápidamente, y Marx dijo que no, que había una etapa en la lucha donde los trabajadores o las capas oprimidas que se rebelan y que están conquistando el poder no pueden dejarlo fácilmente al albur de lo que haga el enemigo, sino que el enemigo hay que combatirlo y al mismo tiempo tener organizada la resistencia y organizado el poder para hacerlo conveniente. Lenin también escribió otro, pues no voy a leer ahora, digo por ir avanzando con solvencia. Lenin escribió también otras palabras pues muy elogiosas, como puede ser de otra forma, a los comuneros. Pero al mismo tiempo criticó también la Comuna de París, ya te digo, y vuelvo a repetir, no como crítica a los comuneros, ahora a la Comuna, sino decir, históricamente tenemos que sacar consecuencias y tenemos que sacar enseñanzas de todo lo que ha sucedido para que no nos vuelva a pasar. Y las críticas que hace fundamentalmente Lenin es la de que los proletarios parisinos, ¿no?, los oprimidos, los explotados parisinos, tomaron sobre su hombro el tema de la defensa de la nación. Estábamos en lucha, Francia en lucha contra Alemania con la guerra del año 70, ¿no?, con Alsacia y Lorena por medio, y dijo, esto no corresponde a los obreros tienen que luchar, por decirlo muy esquemáticamente y más rápidamente, no tienen patria, ellos lo que tienen que hacer es acabar con la explotación de su burguesía, y no tienen por qué cargar sobre su hombro el tema nacional. La otra crítica que hace Lenin, y me vais a permitir que vea yo mi... Bueno, pues no sé, vamos a ver. Bueno, tema nacional y se quedó... perdona. Y la otra crítica es que hace que también se quedó a medio la comuna. Cuando tenía que confrontar con la burguesía o con el ejército de la burguesía, pues no fue capaz o no estuvo en condiciones o no tuvo la conciencia de que aquello era una lucha a muerte, y que por consiguiente quedarse en la mitad no era el mejor camino de lo que había que hacer. Este es el primer antecedente, como digo, importantísimo, y bueno, eso está en uno de los hitos de la historia. La Comuna de París, para los que nos consideramos rebeldes, o los que nos consideramos comprometidos con la lucha de los oprimidos y los explotados. En 1905 tiene lugar en la Rusia del zar otra revolución, que es la revolución de 1905, ¿vale?, que está ya, pues una sangrienta represión que hace el zar a una manifestación, una cosa que se llama el Domingo Sangriento.
y deja cientos de muertos, ¿no? En una manifestación de obreros, no de obreros, obreros, campesinos, desheredados, bueno, eso es lo que llamamos las clases desfavorecidas en toda su magnitud, y hubo allí pues un levantamiento. Y se tiene la idea de que aquello fue una especie de laboratorio, de que fue una especie de ejercicio primario de lo que tendría que ser luego lo que tendría que hacer la revolución. Y se vuelve a insistir en el tema del poder, pero ya se le deconforma a la lucha de 1905 la necesidad de constituir un poder alternativo al que en aquellos tiempos representaba el zar. Y surgieron por primera vez los soviets. Hubo el soviet de Petrogrado, que también duró duró un par de meses, ¿vale? Y fue igualmente aplastado. No con la crudeza que tuvo la Comuna, porque la Comuna, eso es, se habla de 1 millón de víctimas, ¿no? De los cuales por lo menos 45.000 están registrados como muertos en la Comuna de París. Aquí lo que fue, hubo el ejército, las fuerzas del zar desarbolaron el Parlamento, detuvieron a los dirigentes y ahí se empezó, pues eso, empezó el hervir de la revolución rusa y dejó una señal. Dejó la señal de los soviets como alternativa o como órganos de poder de la clase obrera. Aquí ya también empezaron a pedir reivindicaciones que tenían un contenido más histórico, más moderno. Por ejemplo, se pedía las 40 horas en la Rusia de 1905 como una de las demandas y reivindicaciones. Y, bueno, como sabéis, de 1905 se salta a 1917, que es cuando empieza, podríamos decir, la Revolución Rusa, que tiene 2 etapas manifiestas. Una es la de 1900, cuando empiezan las movilizaciones populares, la muchedumbre en las calles, la reclamación por resolver los problemas que tiene la sociedad, de los cuales el tema de la tierra es básico, pero también el tema de la guerra, porque Rusia estaba implicada en la guerra imperialista y aquello pues era una carnicería, producía millones de muertos o millones de campesinos que cuando volvían tenían que volver, eso es hacer otra vez esclavos en las propias tierras que habían tenido que abandonar para hacer el frente. Nos encontramos con que que hay una fiebre, ¿no? Una actividad en la sociedad rusa que permite que empiece a agitarse la sociedad de tal forma que el zar tiene que dimitir. La familia del zar, ¿no? Luego fue fusilada un año después, pero en fin, lo que se origina allí un movimiento democrático. No hay forma de calificarlo todavía, pero era por la lucha por las libertades, la lucha por la libertad de expresión, la lucha por los derechos naturales de la gente, ¿no? en la fábrica y en el campo, que es lo que da comienzo a la Revolución Rusa. Esta revolución tiene 2 características, yo creo, muy esenciales, que tú has mencionado en tu vertiente. Es la primera revolución que se hace bajo una teoría. Es decir, ya no son ensayos a ver cómo acaba esto, ¿no? O demandas sin objetivo, sino que se hace ya con una interpretación de la historia, que es la teoría de la revolución permanente. La teoría de la revolución permanente la formuló León Trotsky en el año 1905. Y lo que viene a decir es lo siguiente: en un país atrasado como Rusia, en un país con desigualdades enormes, la burguesía no es capaz, como clase social, de llevar a cabo las tareas democráticas. Y para su avanzar necesita a la clase obrera en respaldo de esas reivindicaciones. Pero cuando la clase obrera participa, lucha y logra la democracia burguesa, nos podemos encontrar con que la tarea histórica de los trabajadores, la tarea de los oprimidos, no es mantener la democracia burguesa, sino avanzar tras crecer y hacer la revolución proletaria. No sé si me explico un poquito bien, pero es. Y esto lo formula León Trotsky en 1905.
un poco comprendiendo la situación, la historia de lo que es Rusia, la composición de un país desigual hasta la extenuación, si queréis, pero al mismo tiempo con vectores, con clase obrera, con componentes de modernidad, porque el desarrollo es así de desigual y de combinado. Los países atrasados combinan este tipo de dos circunstancias, y entonces él hace la teoría de la revolución permanente, ¿vale? Que bueno, tampoco es estrictamente originaria de Trotsky, porque Marx había referido un poco también a los problemas de los países atrasados, que cómo podían avanzar, etcétera, etcétera, pero en fin, está formulada, está escrita y está dicha. La otra vertiente, ¿no?, de la Revolución Rusa, sustentada en una teoría, es que ya ha existido, bueno, Marx existe, y los dirigentes de la Revolución de Octubre son marxistas, y cuando hablan de eso, de hacer una confrontación en la revolución, saben lo que quieren, saben que van a hacer un enfrentamiento de clases, y saben además que las clases, una vez que enfrentadas, tienen que dar paso, si se consigue la victoria, a crear un nuevo régimen social, que no puede ser otro que un régimen en el que hayan desaparecido las clases y se intente construir el socialismo. Fijaros bien la importancia, que tiene estar luchando, digamos, en julio, estar luchando en agosto, septiembre, etcétera, etcétera, en las calles de Petrogrado o de Moscú, y saber, los dirigentes sabían que esta confrontación no era otra vez otra pelea entre uno y otro, entre las peleas de resistencia entre los trabajadores contra sus burgueses o los trabajadores con el empresario de turno. Esta pelea podía tener una trascendencia histórica, y era darle un mordisco o darle un golpetazo al capitalismo e implantar un régimen que tendría que ser, por su propia naturaleza, socialista. Esto es, yo creo que es esencial, ¿no?, para comprender la grandeza que tuvieron los revolucionarios rusos y la suerte que tuvieron de tener a unos dirigentes que en última instancia tenían una formación científica, por así decir, de la evolución de la historia, y esa ciencia y esa sabiduría y esa capacidad la pusieron al servicio de hacer la gran revolución rusa. Que, como digo, el cañón ese que toma de la Aurora, que toma el Palacio de Invierno, pues podría decir que es la conclusión de la primera etapa. Y esa es la... ¿Cómo describir el año 17 en Rusia? Pues yo no tengo tiempo de describirlo, pero sí que fue un año de enormes convulsiones, como no podía ser de otra forma, con avances del proletariado, con avances de las clases oprimidas, muchas veces, y otras veces con la reacción y represión que ocasionan los gobiernos burgueses, como estamos todos conociendo, ¿vale? Y efectivamente os puedo decir que en julio hubo una gran confrontación de esta clase, ¿no?, entre, podríamos decir, derecha e izquierda o clase obrera y frente a burguesía, y ahí hubo mucha represión para empezar, y luego también un momento de debilidad de las fuerzas progresistas, al punto de que se intentó dar un golpe de Estado, no por el jefe del gobierno, que era un tal Kerensky, que ha pasado a la historia como el personaje transitorio que va desde que hasta acaba el régimen del zar hasta que estalla la revolución rusa, sino por un general, el general Kornilov, que pretendió dar un golpe de Estado para efectivamente enderezar las cosas. Eso lo sabéis vosotros, como aquí cuando las cosas no van en el sentido que le interesa a los que les interesa mantener el orden establecido, pues recurren a ese tipo de intentos. Por consiguiente, nos encontramos con que ya hay en la historia un proyecto social distinto, y que este proyecto social distinto implica efectivamente acabar con el capitalismo en aquellas zonas donde pueda hacer la Revolución de Octubre. He dicho antes que las tesis de la teoría de la Revolución Permanente existe desde 1905, y en la mente de los marxistas, de las corrientes principales revolucionarias o reformistas, como queráis, porque entonces no se sabía, había diferencia entre uno y otro, pero todo el mundo apostaba porque, y ha incluido Marx, que en su historia, que en su interpretación de la historia viene a decir, primero habrá que crear el desarrollo de las fuerzas productivas necesarias para poder implantar en su día el socialismo.
Por consiguiente, después de acabar con los regímenes absolutistas, hay una etapa que es la implantación de la burguesía, y luego, con el tiempo, cuando se desarrolle esa etapa y se agudicen las contradicciones propias del sistema, podrá hablarse de socialismo. Y en todas las referencias que hay de los grandes escritores, ¿no? Plejánov, el propio Lenin, viene a decir que estábamos en una etapa antes de la revolución rusa, que estábamos en una etapa, eso es que nos llevaría el tiempo que fuese, y el partido bolchevique, que era bastante insignificante en los meses de febrero del año 1917, cuando dimite, cuando cae el zar, pues todavía hablaban de eso, de que había que apoyar al gobierno de Kerensky, de que había que tener, bueno, de que saber que estábamos quemando etapas, por así decir, sin prefijarse cuál sería la longitud de estas etapas. Pero Lenin llega a la que tú has denominado la estación de Finlandia de San Petersburgo. Él vivía en Zúrich, atravesó, como sabéis, en un tren, ¿no?, la Alemania, favorecido por el régimen alemán, ¿no?, porque pretendía, eso es, si este viene, creará y provocará tensiones en la Rusia del zar, y esto favorece los intereses militares. Pero en fin, el acuerdo Lenin no es que se vendió, es que garantizó, eso es, que atravesaría Alemania como un cuerpo diplomático en un vagón precintado, etcétera. Bueno, no cuento historias que podéis, si os interesa, podéis seguir. En todo caso, Lenin, cuando llega a la estación de Finlandia en abril del año 1917, establece lo que se llaman las tesis de abril. Y de pronto, pues coinciden las tesis de abril con lo que era la teoría de la revolución permanente. Dice, la revolución que tenemos pendiente, la que vamos a hacer, es una revolución proletaria. Y saca el eslogan, todo el poder a los soviets, que, como digo, había sido una organización que se había generado o creado en 1905 con una duración, pues, de un par de meses. Pero él ya sabe que, bueno, que en el fervor y en la agitación que hay en Rusia en aquellos tiempos se están creando soviets. Los soviets eran como los consejos de los obreros, ¿vale? Pero no era una mezcla, por así decir, de sumas de fábrica o sumas de campesinos, no. Aquello, todo el mundo interpretó que los soviets eran la expresión del poder del proletariado, o la expresión del poder de las clases desfavorecidas o oprimidas, como queráis llamar. Los soviets eran organismos muy importantes, y empieza a generarse a lo largo del año 1917 una situación, lo que se podría llamar, de doble poder. Está el poder legal, ¿no?, constituido por el gobierno de Kerensky, y empieza a haber un poder paralelo, que es el de los soviets, que dirige, que manda, que pone limitaciones al poder del gobierno, que a veces se choca con él, etcétera, etcétera. Y bueno, este es el interés que tiene la Revolución Rusa en aquellos instantes, que de pronto los soviets ocupan un lugar esencial en lo que sería eso, la gestación o la expresión del poder obrero en la sociedad. Y ocurrió, bueno, pues no voy a decir mucho más que sobre todo esto, que, como sabéis, el 7 de noviembre, en el calendario moderno, juliano, ahora el gregoriano o el juliano, bueno, no me lo sé bien. Ahora el gregoriano, perdonad, bueno, el 7 de noviembre se toma, eso es, hacen el golpe de la toma del poder. Y la toma del poder, no sin antes haberse discutido, con mucha crudeza, el tema de la posición de Lenin y Trotsky. Trotsky conocía a Lenin desde el año 2002, que se lo encontró, que fue a buscarlo en Londres después de escapar de la Rusia, de las estepas siberianas, y se encontró, y tuvieron diferencias, ¿no? Pero en aquellas fechas, tan pronto como mayo del año 17, otra vez nuevo, llegó Trotsky a la Unión Soviética, y se pusieron tan de acuerdo, interpretaron de una forma tan correcta, en todo caso tan coincidente, el tema, que se pusieron de acuerdo, y Trotsky entra en el partido bolchevique en julio del año 1917. Él tenía una pequeña organización que se llamaba el Comité Interdistrital,
y a partir de entonces se puede decir que la revolución tiene dos dirigentes. Hay un dirigente que no está puesto en duda, ¿no?, el papel de Lenin y el papel del partido bolchevique, que era el partido en última instancia que había sostenido las posiciones, pero la otra aportación de Trotsky no deja de ser menor. Y se puede decir con toda autoridad y con toda ecuanimidad que la revolución de octubre fue promovida, fue prometida por el partido bolchevique y las luchas obreras, pero que si no hubiera existido Lenin no habría habido revolución de octubre, y del mismo modo se puede decir que si no hubiese existido Trotsky no habría habido revolución de 1917. La combinación que dieron estos dos personajes, ¿no?, la firmeza que necesitaron y la audacia a la hora de llevar a cabo, porque esta es una palabra bonita, ¿no?, que se utiliza desde la Revolución Francesa. Cuando vas a chocar, cuando vas a golpear, cuando vas al momento cumbre, hace falta mucha organización, mucha capacidad de saber que te vas a enfrentar. Lo digo porque podríamos hablar de los catalanes en este instante para decir, pero hombre, ¿cómo os vais a pelear y salís corriendo? ¿Vale? Bueno, perdonad este inciso, pero que tiene interés, porque ellos saben que la lucha es encarnizada, que la lucha es a muerte, que la lucha es o ellos o nosotros. Y entonces pues tienen esa convicción de saber que tienen que preparar la conciencia. Y luego hay una palabra que utiliza Robespierre y Danton en la Revolución Francesa, que dice audacia. Una vez que decides que ya, o que sí, o que las condiciones están creadas, tú tienes que tener la audacia que tuvieron estos revolucionarios. Por no contar, y esto es verdad histórica, que Lenin estaba solo en su partido cuando hace las tesis de abril. Cuando él es un partido instalado en la administración, que son los partidos, como sabemos muchas veces, ¿no?, que te adaptas, te incorporas a la vida cotidiana, te incorporas a tener un papel en la sociedad, etcétera. Nadie pensaba que alguien podía venir, Lenin, que venía además de Zurich, a pincharlo de esa forma y decir, no, estáis equivocados, la revolución es proletaria o no será. ¿Vale? Y de pronto, pues eso removió tanto que en su partido se quedó solo. Y cuando digo solo es que, en el Comité Central, en todos los órganos que se reunían en aquella época, Lenin estaba en una situación muy de desventaja y muy, muy solitario. Poco a poco fue ganando voluntades, pero hasta última hora hubo una pelea y unas disensiones terribles en el partido bolchevique como consecuencia de que aquello no lo veía una parte importante de los dirigentes bolcheviques. Ellos no habían preparado o no habían creído que esto fuese posible. Y solo cuando se toma el poder, el 7 de noviembre, está preparado ya un golpe en última instancia, porque la revolución lo hicieron las masas, lo que hizo el partido bolchevique, o lo que hizo el llamado Comité Militar Revolucionario, que era el cuerpo militar y técnico de la revolución que dirigía León Trotsky. Pues lo que hicieron fue justamente ponerse en marcha, pero una vez que estaba todo en efervescencia suficiente para decir, ahora vamos a dar el golpe, y lo dieron, como digo, simbólicamente el 7 de noviembre de 1917, con la toma del Palacio de Invierno y con la huida del gobierno. La detención o huida, yo creo que fue detención. El cuyo fue Kerensky, la detención del partido. Mira. Así empieza la primera etapa de la Revolución Rusa, ¿vale? Diría, ¿qué es una revolución? A efectos de ese debate que tú has tocado, ¿no? Una revolución o reforma. Esto era un debate, ¿no?, en el que participaron todos los marxistas y participaron, toda la gente progre. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacer reforma o hacer revoluciones? ¿Vale? Y cada uno fue tomando posiciones en su fuero interno, y hay gente que pensaba que el camino de la historia tiene que hacerse a través de reformas, ¿vale? Y otros pensaban que el camino de la historia es asalto. Y asalto es que no están descartadas las reformas, pero que muchas veces son necesarias las revoluciones para llevar a cabo ese salto histórico en el que se rompen los lazos con el pasado, surge una nueva posibilidad de historia, etcétera, etcétera. Y tengo que decir, fijaros bien, ya estamos en el 8 de noviembre, un tal día como hoy hace un siglo, ¿no?, el 8, el 9, 10, 12, donde empiezan los bolcheviques, que toman el poder, efectivamente, con algunos otros grupos revolucionarios, y empiezan a tomar medidas. Y las primeras medidas, dice que declaran la paz.
Como digo, la guerra había sido uno de los elementos esenciales del desorden existente en la Rusia previa a la revolución, porque bueno, caían como chinches, ¿no? Un ejército de eso, lo que ponía, eso es carne, ¿no? Eso es muchos muertos, y luego además unos muertos sin esperanza, en el sentido de que la gente no luchaba por su patria o por su tierra, luchaba, los mandaban al frente, y cuando volvían, como digo, a ser campesinos, eso es, sin tierra, o campesinos sobreexplotados. Y esta gente lo que hace, al día siguiente de hacer la revolución, dice que llama a la paz a toda, que Rusia declara la paz, que no va a seguir luchando, ¿no?, en los campos de batalla, y propone evidentemente a los demás países contendientes en la guerra que se avengan a la paz. Esto abrió un camino muy complicado, ¿no?, porque Alemania en aquellos instantes estaba ganando y no quería firmar nada, pero bueno, digo la posición de firmeza y de oferta que hizo la Revolución de Octubre a la paz en el mundo. El mismo día declara hacer decreto de la tierra, y dice que ya no hay propiedad privada de la tierra, que la tierra es de los campesinos. No sé si os dais cuenta, eso es, quería transmitiros los cambios que supone en un instante dado, porque la tierra había sido siempre es el tema más polémico que tiene la historia hasta que empezamos con este desarrollo ya industrial y de servicios. Pero entonces la tierra era el sustrato del elemento por el cual vivía la gente. Y todas las revoluciones y todas las luchas que ha habido en la historia tienen mucho que ver con la tierra, ¿vale? Entonces los bolcheviques ganan hacen la revolución y dicen que la tierra es de los campesinos. 3 días después establecen la jornada de 8 horas, la jornada en aquellos tiempos, como podría ser en Néstor, ¿no?, para los desgraciados de la precariedad española, pues son 8 horas, 10, 12, 14, 16, las que fuese, y dicen que no, que la jornada es de 8 horas. Hay más decretos, pero me voy a referir también al control obrero. De pronto la revolución, 2 días después de haber hecho la revolución, 2 días o 15 días, no tengo, están los decretos fechados, ¿no?, por cada tiempo, dice que las industrias tienen que permanecer bajo el control obrero, es decir, que ya no hay empresarios que dirigen autónomamente y sin control absoluto, sino que son los obreros los que están al cabo los que tienen que llevar a cabo la industrialización. Y luego, por si falta alguna cosa, pues el 24 de diciembre se decreta la nacionalización de la banca. De pronto, ¿qué sistema es este en el que las finanzas están en manos privadas? Bueno, lo digo porque es un catálogo de medidas que dicen, no, esto de la revolución parece que es el procedimiento. Lo digo porque cuando vemos cómo se atascan las reformas, cómo te engañan en las reformas, cómo por mucho que pelees, luches, etcétera, etcétera, no acabas de conseguir ni arrancarle derechos o ventajas al sistema, pues dice uno, bueno, pues esta gente por lo menos emprendió un camino que parece que dio sus resultados. Y eso es, lo que no pueden hacer las reformas, que siempre tienen que ser constitucionales, porque si no son constitucionales, ¿cómo vas a soportar, ¿no?, el desorden que implican? Pues te encuentras que muchas veces las revoluciones, ¿no?, incluso las demandas de autogobierno de la autonomía, tienen que hacerse un poco sin hacer mucho caso a las leyes, ¿vale? Otra cosa es que si no vas a hacerle caso a las leyes, tienes que prepararte para no hacerle caso a las leyes. ¿Sí? ¿Se explica? Bueno, pues esta es entonces ya llegamos ya estamos en la revolución, y bueno, los problemas son infinitos, no se puede negar, en los años, fíjate, la tierra, la guerra, la hambruna que se sembró en Rusia en el año 20 y 21, un gobierno inexperto, un gobierno que tenía que administrar, tenía que empezar a articular un país, bueno, con esas extensiones, que yo no lo sé por kilómetros cuadrados, pero es muy grande. Uno ve el mapa y toma la idea de que aquello tiene... 22 millones. 22 solo. Un paseo por Siberia. Bueno, eso era. Teníamos un país, y empiezan los problemas de la Unión Soviética. Perdón, empiezan los problemas de resolverse el tema de cómo afrontar cómo construir un nuevo orden, cómo construir el socialismo, porque nadie fue tan ingenuo como para pensar que la revolución había dado paso al socialismo. La revolución lo que había era las posibilidades de iniciar un proceso que nos llevase al socialismo bajo el control de las fuerzas productivas por las clases, por el proletariado.
Y hubo, en todo ese tiempo, pues hubo, eso es, unas discusiones enormes entre uno y otro. Se implantó una cosa que se llama la NEP, Nueva Política Económica, porque, bueno, tuvieron que dar marcha atrás los bolcheviques en lo que había sido su implantación de la política agraria, eso que he dicho antes, de la tierra de los campesinos y de nadie más. Bueno, pues aquello no funcionó instantáneamente, o no pudo, o los campesinos, bueno, con su mentalidad o con su capacidad de poder actuar, pues vieron eso, que la población se moría de hambre. Y crearon lo que se llama la nueva política económica, bueno, que estos son ya temas internos de la revolución de la URSS. En todo caso, lo que quisiera contar es que al mismo tiempo, y vuelvo a insistir, en cómo la burguesía concede graciosamente los derechos cuando se les pide, que después de la Revolución de Octubre, ¿vale?, vino una guerra civil. Una guerra civil que fue, bueno, la burguesía interna, los ejércitos blancos se organizaron para combatir a los bolcheviques, y en ese combate contaron, con casualidad también, con la ayuda de Estados Unidos, con la ayuda de Francia, con la ayuda de Inglaterra. Y hubo una guerra civil del año 1918 a 1922. Las cifras que se pueden dar de las muertes y del terror que existió en aquel periodo, porque la guerra civil, como se explica algunas veces, es la peor guerra de la que cabe hablar en términos de confrontación de los ciudadanos, los habitantes de un país, y produjo, bueno, pues una confrontación terrorífica. En esa confrontación ganaron los bolcheviques. Y ganaron los bolcheviques otra vez, porque tuvieron la capacidad, en última instancia, y la energía de crear lo que se llama el Ejército Rojo. De la nada, que tuvieron un ejército que fue capaz de derrotar a otros 14 ejércitos distribuidos por aquel territorio inmenso y con confrontaciones de vida o muerte. Estuvo rodeado, por ejemplo, San Petersburgo, y se pensaba, si cae San Petersburgo es que cae la revolución, ¿no? Y había que gastar mucho material y mucha sangre humana para poder defender la revolución. Pero la revolución se salvó. Se salvó en el año 22, acaba la guerra civil, los coletazos de la guerra civil llegan hasta el año 1923, y todo se consigue, bueno, por la creación de una cosa que es el Ejército Rojo, que leo también, como veis, tengo una cierta querencia por León Trotsky, que creó el dirigente de la Revolución Permanente, o el dirigente de la Revolución de Octubre, que fue León Trotsky, y montó un ejército que, como digo, llegó a 5 millones, y en un tren especial que se montó, pues recorrió decenas de miles de kilómetros de un frente a otro, ¿no?, organizando eso, impulsando a las masas a la lucha, bueno, pues esto. Y tuvimos la suerte de que efectivamente la guerra civil la ganó el partido bolchevique. Y la ganó el bolchevique, y ya tenemos, por así decir, ¿no?, conquistado el poder, y ya tenemos que empezar a administrarlo. Hemos llegado a esa etapa donde ahora hay que, por así decir, ahora hay que gobernar. Decir que eso es, que en este Ejército Rojo uno de los instrumentos que se utilizó para poderlo construir, porque claro, ¿con quiénes estaban los campesinos? ¿Con quiénes estaban, no, los soldados? Todos estaban con los bolcheviques. Pero la guerra es también hay el arte de la guerra, o no, hace falta la técnica militar. Y en todo esto, pues no disponían los bolcheviques, eran los desgraciados del mundo que de pronto se encontraban que tenían que conducir a un tren de alta velocidad y no sabían cómo utilizarlo, ni no sabían cómo conducirlo. Y entonces se llegó a un invento también que luego ha seguido a lo largo del mundo, que es el tema de los comisarios políticos. Dijo, los técnicos militares son técnicos militares, permitimos que los viejos militares del régimen antiguo puedan incorporarse, pero evidentemente no podemos fiarnos de ellos, y tienen que ser los comisarios políticos, la gente elegida por el partido, no que dirija militarmente, que alguno hubo extraviado, que pensó que por ser comisario político podía ser también dirigente, digamos, militar. Pero en fin, se creó ahí una combinación que dio resultado, en el sentido de que el Ejército Rojo adquirió una técnica y una capacidad operativa que no se hubiese sido posible sin la colaboración más o menos forzada
de los viejos militares comisaristas, ¿vale? Como os digo, perdonad, ya voy mirando el reloj y dirás, ¿cuándo vas a acabar, verdad? Bueno. Vamos a dar un saltito. Cuando se tiene el poder, como digo, se entra en otras tareas que son, bueno, pues enormes y complicadísimas. Primero porque la sociedad no era fácil, segundo porque las condiciones en las que la Unión Soviética tiene que desenvolverse pues son extremadamente débiles, son extremadamente atrasadas, hay masas de desesperados y hay que al mismo tiempo llevar un desarrollo dentro de la Unión, dentro del nuevo régimen social que va a contar y cuenta siempre con la animadversión de los contrarios, digo, del imperialismo. Y eso se sabía y por consiguiente había que plantearse cómo íbamos a salvar la revolución y sobre todo cómo se iba a hacer funcionar. Y surge aquí ya otro gran problema de la Revolución Rusa y otra gran polémica. Hemos señalado si reforma o revolución, hemos señalado si tesis de abril o no, por etapas. No nos hemos olvidado de los campesinos, pero están incluidos también en el tema de cómo se hace la revolución, y la posición tanto de Lenin como de Trotsky es que los campesinos, se hace la revolución para los campesinos fundamentalmente, se necesita de los campesinos fundamentalmente, pero quien puede dirigir la revolución tiene que ser una clase social que son los trabajadores industriales, que son los que pueden dirigir la revolución. Otra cosa es que la dirijan en un sentido para incorporar a los campesinos o no a los campesinos. Y de ahí se existió otra gran polémica sobre si la revolución era obrera o era obrera y campesina, campesina solo o campesina tres cuartos. Lo digo porque entendáis que eso es que las polémicas históricas de estos temas pues perduran. Pero en todo caso la gran polémica que se establece, pues en última instancia tras la muerte de Lenin en 1924, y las luchas que se generan en el interior del partido, etcétera, etcétera, se generan dos posiciones en última instancia. Una es la que se dice el socialismo en un solo país, ¿vale?, que es la que defiende Stalin y sus compañeros de partido, los viejos compañeros de partido, en el que piensan que una vez que se ha conquistado el poder en la URSS, ¿vale?, hay que pues mantenerlo a toda costa. Y mantenerlo a toda costa significa que todo tiene que subordinarse a salvar la revolución en el país en que se ha hecho, ¿vale? Y ahí surge otra posición, que es la que dice, no, la teoría de la revolución permanente, que hemos visto en su primera parte. Y es decir, no, la revolución puede ser obrera, cuando se interviene, se interfiere y se lucha por la revolución burguesa. Si la burguesía no es capaz de asentarse y no es capaz de establecer un orden, no es capaz de dominar, es la clase obrera la que puede dar el salto a implantar un régimen de otra naturaleza. Y surge también un complemento que es la teoría de la revolución permanente. Y es decir, no. Si queremos preservar a la URSS, si queremos preservar a la Unión Soviética, hace falta extender la revolución, no es decir, hacer la revolución por todas las esquinas, porque eso es imposible, pero tenemos que operar con un criterio de que fomentar la revolución, la revuelta y la defensa de la URSS en todos los sitios en que sea posible, que es una cosa bien distinta a supeditar o a condicionar la actuación de todas las fuerzas revolucionarias que se mueven en el conjunto del mundo, o particularmente en Europa, para salvar la Unión Soviética. Y aquí se creó pues una lucha terrorífica política que ha marcado todo el siglo XX, como ahora trataré de demostrar, ¿vale? Y aquí, bueno, pues como sabéis, en la pelea aquella que se simplifica diciendo que fue Stalin frente a Trotsky o Trotsky frente a Stalin, ganó Stalin. Stalin, eso se hace con el poder, se hace después de, bueno, pues son detalles terribles los que uno contar, ¿no?, de la historia de cómo se vuelve la persecución,
la muerte de Lenin en última instancia y las posiciones que se generan. Y tengo que decir, bueno, que eso es que yo creo que la teoría de la revolución en un solo país ha sido un desastre enorme para la historia de la humanidad, ¿vale? La defendió Stalin. No voy a referirme a los procedimientos de Stalin que están en boca y conocimiento de todo el mundo. La brutalidad de Stalin, la de muertes que hizo, la represión que ejerció, sus métodos, sus procedimientos, es horroroso, ¿vale? Y quiero decir que no, que los que nos sentimos comunistas y no estalinistas, pues tenemos por lo menos esa pequeña salvaguarda. Pero en este tema, como sugiero, se han hecho tantas barbaridades en nombre de la necesidad de la revolución en un solo país, que podría contar unas cuantas. Voy a contar unas cuantas para que os deis cuenta, digamos, cómo el siglo ha estado distorsionado y cómo el siglo realmente no ha respondido a los objetivos esenciales con los cuales Lenin estaba de acuerdo. Él sabía que no se podía defender la Unión Soviética en un solo país, acosada por el imperialismo a todos sus niveles, pero Stalin gana, y para llevar a cabo su política del socialismo en un solo país, pues tiene que reprimir muchos aspectos, muchas vertientes de la sociedad que creía en otras cosas o pensaba que se estaba equivocando en muchos aspectos. Mira, en el año 26, 27, estalla una revolución una revolución en China. Y lo lógico hubiese sido, vamos a ver quiénes son los comunistas chinos, qué es lo que quieren, vamos a prestarles apoyo. Bueno, pues la teoría de la revolución en un solo país, pues llevó a que el gobierno ruso, el gobierno de la URSS en aquel momento, pasó a apoyar al gobierno burgués de Chiang Kai-shek, ¿vale? Y entregó a los comunistas, les dijo a los comunistas: tenéis que integraros en el partido burgués nacionalista de Chiang Kai-shek y dejar de volver al mundo por etapas. Ya llegará la hora vuestra, pero ahora Y Chiang Kai-shek era un hijo de puta, digo, a todos los efectos. Y cogió a los comunistas y masacró a cientos de miles de comunistas cuando pudo, ¿vale? Pero el problema fundamental es que se había abierto una posibilidad de acompañar a Rusia en su camino, en su trayectoria dificilísima, por implantar por ganar las posiciones del socialismo, y a la primera de cambio, pues no los defensores del socialismo en un solo país nuevamente reventaron la revolución rusa. Llega también el año, los años 32, 33, ¿no?, del advenimiento, donde se está preparando el advenimiento de Hitler al poder. No sé si conocéis bien la historia, pero vamos, estamos en los prolegómenos del ascenso en 1903 de Hitler al poder. Y la dirección rusa de entonces, que ya había un choque terrible entre, no podríamos decir, estalinistas y trotskistas, decide o califica a los socialistas de socialfascistas. Es el periodo se llama, no me acuerdo cómo se llama, por cierto. Pero bueno, es un periodo en que los comunistas se desvían tanto de lo que debe ser la necesidad de unir a las clases populares y a los partidos que las representan, que califican a los socialistas, que no eran revolucionarios, esa es la verdad, pero los califican de socialfascistas. Les dicen que son, colaterales, o que son pantallas, o que son instrumentos en manos del fascismo. Y mientras que Trotsky, que tiene unos escritos maravillosos sobre el ascenso del fascismo en Alemania, dice: tenemos diferencias, evidentemente que no podremos ponernos de acuerdo porque tenemos historias, programas, está bien, pero tenemos que unir las fuerzas para poder luchar contra el ascenso del fascismo. Bueno, pues Hitler llegó con el advenimiento y nos quedamos, todas las consecuencias de la guerra mundial, ¿vale? Este es otro ejemplo terrorífico de lo que ha significado la historia de la URSS, que luego podríamos dedicar otro capítulo a señalar las ventajas colaterales que ha tenido para la historia de la humanidad la URSS. Pero estoy ahora tratando de anticipar las consecuencias siniestras y terribles que ha tenido. Llegó la Guerra Civil Española,
os acordaréis, esto es un tema ya más próximo. Y aquí también hubo diferencias esenciales entre uno y otro, ¿vale? Stalin, que fue el que dicen que ayudó a la República, ¿no? Bueno, ayudó a la República, pero bueno, perdió la guerra, ¿vale? Y había otros dirigentes políticos o otro pensamiento político que decía, no, vamos a ver. Aquí, la guerra civil española, hay en el fondo una revolución social pendiente. Y esa revolución hay que apoyarla, y esto es, apoyarla como revolucionarios, con independencia de que a nosotros nos interese tener tranquila al mundo, tener tranquila a Europa, ¿vale? Y fue otro de los grandes fiascos, porque no voy a decir que si se hubiese hecho otra política en la guerra civil española hubiese ganado la República, pero en todo caso lo que se puede decir con toda seguridad es que la perdió, ¿vale? Y se establece aquí otra lucha entre unas posiciones y otras. Unos hablan de que hay que ganar primero la República, perdón, hay que ganar primero la guerra para ganar la República, y otros que decían no. La República solo se puede salvar si se hace simultáneamente una revolución social pendiente o eso, que alimente a los campesinos que se van a pegar tiros. En el año 1943, de pronto también se disuelve la Internacional Comunista. La Internacional Comunista la crearon en el año 1918 Lenin y los bolcheviques. ¿Qué pensaron? Pues en la teoría de que había que fortalecer los movimientos revolucionarios en el resto del mundo, había que, bueno, pues, agruparlos, discutir, para discutir, organizar un poco la movida internacional. Y Stalin, en el año 1943, para tranquilizar al mundo occidental, disolvió la Internacional Comunista, ¿vale? Creó una cosa que se llama la Comintern, ¿no? La Cominfo, que era una organización, ¿vale? Bueno, otro de esos errores que dije, ¿vale? Y luego tenemos la Guerra Mundial, ¿no vale? Que eso es, ahí el sacrificio que hizo la Unión Soviética fue, bueno, la Guerra Mundial la gana la Unión Soviética, la agarran los soldados rusos, ¿no? Con la batalla de Stalingrado, con la batalla luego de los tanques Kursk, etcétera, etcétera. Pero la de sangre y la de sufrimiento que hubo de pasar, ¿no? La Unión Soviética como consecuencia de esta guerra fue terrible. Y tenía un origen, además, en un acuerdo que había hecho nada más y nada menos que Molotov, que era el segundo de Stalin, con Ribbentrop, que era el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Eso fue en el año 1939. ¿Os podéis imaginar el desconcierto que creó en las conciencias de los comunistas del mundo, ¿no? Que de pronto se dice que hay un acuerdo entre el fascismo de Hitler y el comunismo de la Unión Soviética? Bueno, las consecuencias sociales, políticas, desoladoras, en la emoción, en la conciencia, esto fue otro de esos errores que no se comprende, ¿vale? Bueno, podría seguir señalando errores. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido al final es que la Unión Soviética ha desaparecido, ¿vale? La Unión Soviética no existe. La Unión Soviética, ha habido una historia tal que nos hemos encontrado con que si en 1917 se habían todas las esperanzas para el mundo, ahora se nos han cerrado todas las esperanzas. Y no sabemos, la crisis que tiene hoy la izquierda, lo que tiene la idea del socialismo, es tan brutal que casi ya no podemos llamarnos ni socialistas. Antes, si yo soy comunista y era un timbre de gloria para una persona, decir esto es lo que quiero y por qué lo quiero y para qué lo quiero, ahora hay que estar con la boca, bueno, no hay que estar, pero en fin, se está mucho con la boquita callada, hay que cambiar las siglas de los partidos, hay que llamarse Izquierda Unida o hay que llamarse como se vea, o Podemos, lo que queráis que se llamen. Pero antes ser comunista, como digo, era una opción que te llenaba de dignidad, te llenaba de orgullo y decías, esto es lo que quiero y por eso estoy luchando. Todo eso ha desaparecido. Y creo que, bueno, que habría que interpretar la historia con esto y habría que revisar la historia. Digo que habría que revisar la historia porque no se entiende cómo una revolución victoriosa, como la que hicieron el partido bolchevique en el año 1917, ha acabado haciendo la desaparición de la URSS. Pero no solo la desaparición física o como régimen o como imperio, es que ha acabado con la conciencia que históricamente tenían todos los progresistas que en el mundo han sido, que quieren cambiar el mundo, que quieren transformarlo, que quieren luchar, que quieren ser solidarios, que quieren intervenir en cualquier rincón que haya en el mundo para poder hacer avanzar las ideas de la solidaridad, de la igualdad, de la justicia. Todo eso se nos ha hundido, y todo eso habrá que interpretarlo, todo eso habrá que seguir indagando qué ha pasado o qué no ha pasado.
Y tengo que decir que eso es que hay una especie de ceguera universal instalada en las mentes donde, por el gran poder que tuvo, eso es, la Unión Soviética, y se comprende que muchos partidos políticos comunistas tuviesen que estar pendientes de las opiniones de Stalin o su gente, o de las opiniones que tenía eso, la dirección bolchevique o la dirección de la Unión Soviética de lo que pasaba en el mundo. Hay que reconocer que los éxitos no han venido acompañando a esas posiciones y que por consiguiente nos queda nos han construido un páramo terrible de atravesar, como lo estamos viviendo, que no es gratuito lo que digo, porque el desconcierto que domina hoy todas las organizaciones de la izquierda es común, ¿vale? Uno de los dirigentes dice, ¿qué buscará este tipo? Bueno, esta persona o esta mujer, o esto no pasa, pero eso, no hay un discurso del tipo del que hizo Lenin, en la estación de Finlandia cuando llegó en el año 1917, y le dijo, por ahí vamos a ir, y vamos a organizarnos para eso, porque esa es la historia, esa es la contribución que podemos hacer al conjunto de la humanidad sufriente. Ahora lo que estamos es desconcertados, perdidos, y creo que, pues esto hay también imputárselo a la historia de la URSS. Pero como decía, la historia de la URSS es otro capítulo que tenéis que invitar a otro experto, digo otro experto, porque yo me podría llamar experto, entre comillas, de la revolución. De la historia de la URSS tengo menos. En fin, no sé si con esta capacidad, ¿os parece? Pero estoy dispuesto, evidentemente, a tratar de contestar. Como digo, tengo que haber visto un poquito de ramalazo. Pero bueno, sí, no digo si me lo ha visto. Pero es que tiene gracia que, digo ya una pequeña historia personal. Yo de jovencito, estaba estudiando en la facultad, estudiaba mucho por lo demás, porque era becario, quiero decir que no es que era muy listo, sino que era becario y tenía que estudiar mucho, ¿vale? Entonces, estuve próximo, hice los contactos con mucha ignorancia política, manejando con 21, 22 años, inquieto políticamente, pero un ignorante supino, ¿vale? Y me acuerdo que en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que luego ha sido un colegio famoso, ¿no?, por su era un colegio de progres, tenía yo reuniones, o me invitaban a reuniones en esa labor de captación que hacía el Partido Comunista de España, ¿vale? Y era normal, ¿no? Ya estaban tratando lo que es normal, en una captación política en los partidos políticos. Y me acuerdo de haber estado discutiendo, yo no conocía entonces a Trotsky, tengo que decir que Trotsky era un personaje de esos que se conoce, y me acuerdo que me explicaban entonces la teoría de la reconciliación nacional que llevaba al Partido Comunista, estoy hablando de los años 70, 71, ¿no? Y a mí no me convencía, ¿vale? Y no me convencía por algo tan sencillo, podríamos decir, cómo estamos hablando con la dictadura bien instalada, con todo el poder, ya con un cierto desarrollo económico que empezaba a convencer a capas extensas de la población, ¿no? Y un poco incorporar a la dictadura a capas sociales importantes. Y entonces el Partido Comunista, pues, en su proyecto político hablaba de la reconciliación nacional. Quería efectivamente agrupar a sectores progresistas, burgueses, socialistas, como quisiéramos llamar, para con la pelea de los trabajadores del Partido Comunista conseguir la democracia en España. Y yo, en mi ingenuidad, tengo que decirlo, que no era un clarividente, no era un pitonizo, dije, hombre, si, tal como están las cosas, si nosotros ponemos el esfuerzo, los comunistas, para traer la democracia, cuando la traigamos, lo que tenemos que hacer es seguir para adelante. Entonces descubrí luego, con el tiempo, que yo era trotskista de nacimiento. Bueno, perdonadme, pero es la historia, tal como fue así. Efectivamente, y esta es la... En todo caso, también tengo que deciros que, es una invitación, parece mentira, ¿no? Que hay una pregunta natural. Si, por así decir, hemos perdido la guerra, y hubo unos dirigentes que nos han llevado a perderla, ¿qué decían los que no han conducido la guerra,
Sería interesante, perdonad, no sé si me expreso bien ahora, ¿sí? Pero sería interesante decir, bueno, todos los comunistas, todos los que creemos en, bueno, los socialistas, quien quiera que sea, se tendrían que preguntar si ha habido otra versión de la historia o ha habido otras posibilidades de la historia, ¿vale? Porque esta ha sido mala, digo, ha sido mala objetivamente. Y sería bueno, pues, que nos hiciésemos una reflexión de ver si había otra interpretación de la historia, o había otros medios de la historia, o había otros criterios para dirigir el socialismo a partir de la Revolución de Octubre. Pero esto ya es propaganda sucia. Bueno, yo creo que ha certificado el por qué el desconcierto de la izquierda, no solamente en este país, sino en todos los países próximos. Por favor, no levantes tanto las manos porque me pierdo. Yo antes, bueno, acompañando eso, te quería decir, o preguntar. Se habla en siglos pasados, al final del antiguo régimen, de la traición de la burguesía. Traición de la burguesía. Bueno, bueno, te iba a decir, te iba a preguntar, ¿tú crees que ahora mismo estamos en la traición del proletariado, de la clase popular? ¿O de las clases populares? Sí. A ver, sí, ¿cómo hacemos? ¿Queréis que haya debate un poquito o sí, no? Sí. Bueno, digo, ¿cómo hacemos? ¿Pregunta, respuesta o pregunta? Yo creo que casi mejor siempre, tanto las respuestas como las preguntas, por favor, porque no sean demasiado extensas. Así que si puedes responder un poquito, yo... No, hombre, sí, a cada uno su cachito, ¿no? Vale. Bueno, hombre, yo no creo que... No se puede hablar de traición, una palabra terrorífica. Pero, hombre... A ver, es que hay tal desconcierto, se ha perdido tanto, ¿no?, por así decir, la ilusión, se sabe tan poco del mundo que queremos construir, discutimos tan poco de cómo hacerlo, etcétera, 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 que yo no hablaría de la traición de las masas, lo que hablo es del desconcierto de las masas y de la incapacidad de los dirigentes para levantar un proyecto que une a las masas y pues, nos permita avanzar colectivamente. Las masas no tienen nunca culpa un poco de lo que les ocurre, ¿no? Porque por eso le llamamos masa y no es en plan despectivo, sino pues, la gente que trabaja, la gente que está en sus cosas, las madres que crían hijos, bueno, y esa gente lo que le hace falta es una dirección política que sepa decirle, nosotros creemos que hay condiciones para avanzar en este u otro sentido, ¿vale? Y vamos a tratar de eso, de que vosotros os suméis a estos proyectos y nosotros hagamos el trabajo de dirigirlos para conseguir lo que pensamos como mundo deseable. Y lo que hay es, bueno, pues no podría hablar no hay traición. Hombre, algún dirigente se habrá vendido o no. Digo, por aquello de... cuando uno ve la evolución personal de algunos individuos, dice, hombre, este es un traidor, ¿vale? Pero, no, esto está claro, pero claro, referirse a toda la capa dirigente como traidora, esto me parece a mí un salto en el vacío. Otra cosa es que hay que ver el desconcierto que tiene la capa dirigente, ¿no? Es que los oye hablar, los oye proponer, y dicen, ¿de qué van? ¿De qué van? Y muy poquitos tienen las ideas claras. Y la idea clara, bueno, para mí, te lo digo en serio, mira, esto es, el desarrollo del capitalismo ha llegado a un estadio tal, que no cabe más que esperar desastres, ¿vale? No cabe más que esperar desastres, cuando no desastres del tipo que nos puede llevar a la especie a enterrarnos. Pero en todo caso, yo no veo otra alternativa que el socialismo, llamándolo socialismo. Pero no es por empeñarme, no es porque no tenga imaginación para otras cosas, así es que cuando te pones a pensar, dices, ¿qué va a haber distinto al socialismo? Vamos, ¿qué puede inventarse distinto al socialismo? Y es que pongamos todos los recursos disponibles en la sociedad, los naturales, la ciencia, la investigación, al servicio de las necesidades de un modo democrático. Además, la gente discuta, todo el mundo tiene derechos. Y yo no veo otro, ¿vale? Y como no lo veo otro, pues realmente soy un poco obstinado en la pelea. No quiere decir, por consiguiente, que eso es que... Te animamos a que sigas.
porque estamos contigo. Por No. lo menos algunos. Por allí había pedido... Hoy. Espera que creo que no funciona. Vale. Mira, has planteado el tema de las polémicas internas y has hablado fundamentalmente de Lenin y de Trotsky. Sí. Me gustaría que abundaras en la polémica de Rosa Luxemburgo con Lenin con respecto al reparto de la tierra, y esto era fundamental para Rosa, porque dependiendo de cómo se repartiera la tierra, surgiría una sociedad pequeño burguesa o una sociedad socialista o comunista. Otro aspecto de Rosa, que está hoy muy de actualidad, es el tema de las nacionalidades, en las cuales Rosa ve que la desintegración de lo que era el Imperio Ruso solamente podía redundar en perjuicio de la lucha de la clase obrera a nivel universal. También quisiera, has hablado Claro. del periodo, no sé si negro o no, del 28 al 53. Desde luego nadie está aquí, ya no es innegable los llamados crímenes de Stalin. Estoy cansado de oír hablar de los crímenes de Stalin. Es que fueron muchos y grandes, ¿eh? Vale. Pero yo he visto germinar, yo he visto un mundo capitalista de Dickens en Londres, un mundo capitalista del cual hay que hablar también cuando se habla de esto. Me refiero, para que el mundo capitalista llegara al desarrollo del 53, tuvieron que pasar 200 años de esclavitud y de muertos de la clase obrera. No se olvide que la Primera Guerra Mundial es fruto del imperialismo, entre otras cosas, y eso provocó unos cuantos muertos. Y la Segunda Guerra Mundial, ha citado Holland, hablaba de la guerra de 31 años, y hablaba del siglo corto, pero esos muertos no eran de Stalin. Por eso digo, esos eran provocados por el mundo capitalista. Y no quiero justificar Stalin. Ahora, hay que hacerse idea de lo que significa en un periodo de 25 años o de 30, de 40, para el caso mismo, pasar de un pueblo como el que tú has descrito, el pueblo ruso en el 17, al pueblo ruso en el 91. No es ya el tema económico, que había una clase media en la Unión Soviética. Oye, por favor, no nos des otra conferencia. Hemos venido a oír la conferencia de Pedro Montes. Vale. Por favor. No, ya no oigo nada. Sí. Es decir, yo sé que el tema suscita debate y polémica, no. Bueno, te lo tengo que contestar, ¿no? Supuestamente. Supuestamente, pero por favor, no le des mucho. No, vamos a ver. No conozco bien la polémica, digo compañero. No conozco bien la polémica sobre la tierra de Rosa y Lenin. Sí conozco más el tema de la autodeterminación y las nacionalidades, ¿vale? Y bueno, yo qué sé, más bien me apunto al leninismo, ¿vale? En una versión que Lenin mismo da, diciendo es que no se puede ser libre más que dejando que los demás sean libres, ¿vale? Y esta es una interpretación muy de Lenin, diciendo cualquier nación no puede oprimir a otra, y trabajar para que una nación sea la poderosa o aunque no se trabaje para oprimir a otra nación, si un pueblo quiere sentirse libre, tiene derecho a autodeterminarse. Y esta es la posición que yo mantendría o que mantengo todavía. Y lo digo además, añado, yo era un fundador de Crónica Popular, ¿vale? Digo, lo has citado. Sí. Es que ayer me llegó un correo diciendo, es que dicen que va a dar una conferencia y que era miembro de Crónica Popular. Yo ya no soy miembro de Crónica Popular, ¿vale? Pues dicho fue.
Ah, sí, perdón. Bueno, pues ya está. No, pues es que ayer recibí, y bueno, el Crónica Popular, no voy a hacer la historia de Crónica Popular, fue un periódico creado un poco para estimular la lucha, para estimular la unidad, en clave muy democrática y en clave muy, eso es, muy polémica entre nosotros. Y bueno, han surgido diferencias políticas, dentro de las cuales una es el tema nacional, ¿vale? Del que no, supongo que no vamos a meternos en ese tema, porque entonces nos dedicaríamos, ¿vale? Ahí luego si no ponéis la televisión y... ¿vale? Bueno, y luego, hombre, hombre, claro que el capitalismo, por eso no somos defensores del capitalismo, sabremos lo que ha producido el capitalismo. Lo que trataba era de meter, por así decir, abrir una brecha en el debate que tiene que haber en la izquierda sobre lo que significó, eso es, el estalinismo, si me apuras, ¿vale? Porque causó, yo creo que innecesariamente, mucho sufrimiento y mucho dolor y poco avance en algunas cuestiones, que luego la Unión Soviética realmente pegó un salto histórico, eso no cabe duda, pero además eso está, como podríamos hablar del colonialismo, como podríamos hablar del estado del bienestar, cuando se decía que esto era una concesión que hacía la burguesía a la existencia de la autoridad, pero todo eso son, digamos, efectos colaterales que yo no he tratado. He tratado de meterme en el tema de la revolución, perdón, del socialismo en un solo país o la revolución interminable. Vale. Una breve pregunta sobre la Comuna de París, y es en el marco de la controversia sobre la paternidad ideológica entre el movimiento comunista y el anarquista, ¿hasta qué punto a este último se le puede atribuir cierto mérito en ese sentido? No te entiendo bien, perdóname. En el experimento de la Comuna de París. ¿En el qué? En la Comuna de París. Sí, es que no he oído la palabra. ¿En el nacimiento o en la...? En el marco de la controversia entre el movimiento comunista y el anarquista sobre la paternidad ideológica de la Comuna de París, sí. ¿Hasta qué punto al movimiento anarquista se le puede atribuir un mérito en ese sentido? ¿O según usted un experimento exclusivamente comunista? No, el comunismo entonces no existía, por así decir, como fuerza política organizada ni como fuerza política. No, había oprimidos de todo tipo, y un sector eran efectivamente las enseñanzas anarquistas, ¿no? Que tenían sus seguidores y otros seguidores de otro tipo. Entonces, en aquella época, los marxistas eran muy poquitos, quiero decir, Marx no había escrito, ¿no? Había publicado el manifiesto, algunos otros trabajos, pero no dominaba los movimientos de masa en contra del orden establecido, ¿vale? Y los anarquistas han jugado siempre un papel, bueno, destacadísimo en muchos periodos históricos. No tengo contra eso, no tengo una posición cerrada de decir que eran los comunistas, al contrario, ha sido la gente luchando, y luego es verdad que se han ido conformando más bien bloques, se ha ido dándole cuerpo doctrinal a cada una de las posiciones, pero desde luego lo que era genuino y lo que era auténtico era la lucha que llevaba la gente en su tajo de lucha, ¿vale? Vamos a ver, mi pregunta es muy concreta. ¿En qué momento se jodió la revolución? Has hablado de las esperanzas iniciales y del fracaso final. Yo tengo una idea, y es que cualquier posibilidad de transformación social que aparece en la historia tiene enseguida enfrente una oposición radical, militar, económica y tal del resto del mundo. Vale. Y eso hace que dentro de la revolución acaben triunfando los sectores más militaristas, que se cierran y ya joden la revolución. Bueno. Es decir, el triunfo de Stalin se produce seguramente porque la revolución ha sido agredida desde fuera. Si no, seguramente hubieran triunfado otros sectores más abiertos, intelectualmente más proclives a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Esto lo he visto luego después en otras revoluciones, ¿no? En la revolución sandinista, en Cuba, en cualquier otro sitio.
Sí. La cuestión es, entonces, si es esto que digo yo, se jode la revolución con la agresión o hay otro momento en que se produce. No, yo creo que los procesos históricos muy difícilmente se hacen en momentos, ¿no? Son eso, una continuidad de la vida política, una continuidad de los procesos. El mismo, hemos señalado el 7 de noviembre del año 1917, porque aquel día, efectivamente, el gobierno es destituido, el gobierno es eliminado del gobierno de Rusia. Pero en general todos son procesos hasta que llega a ese instante. ¿Y cuándo se degenera? Hombre, pues es difícil, ¿no? Pero quizás tras la muerte de Lenin podríamos fijarlo. Lenin es consciente de algunos vicios, de algunas deformaciones que va tomando la revolución, ¿vale? Lo que pasa es que Lenin está muy incapacitado, ¿no? Como sabéis, se quedó hemipléjico y por consiguiente ya no podía intervenir políticamente. Pero eso es, él se daba cuenta que el partido se estaba transformando en una secta, una casta muy burocrática, donde la participación de la gente empezaba a estar siempre controlada y donde eso es, el carácter democrático que tenía el partido bolchevique era enorme. 2 días antes de la revolución del 17, ¿no? Todavía Zinoviev y Kamenev escribieron en la prensa de los adversarios que iba a haber un levantamiento, ¿vale? Digo, a efectos de la capacidad que tenía, y cuando Lenin dice que no le aprueban las tesis de Abril dentro de su partido, dice, no pasa nada, yo me voy a dirigir a los militantes y voy a tratar de convencerlos de mis posiciones. Había mucha democracia. Luego, ¿qué pasa? Efectivamente, cuando empiezas a recibir los enemigos te hacen cerrar filas, ¿vale? Y eso es verdad que ha pasado en la Revolución Rusa y en cualquier revolución, ¿no? Y si queréis la Revolución Francesa con el Thermidor, que eso es los enemigos. Pero en última instancia tenemos que ser conscientes, y los dirigentes que hagan la revolución, que van a tener una enemistad, que van a tener unas agresiones, ¿no? del entorno adversario terroríficas, ¿vale? Y lo que se discute o lo que habría que discutir es cómo se defiende uno mejor de esas agresiones, ¿vale? Si la guerra civil, ya te digo, fue un levantamiento interno por un lado, pero por otra parte estaban los alemanes, los franceses, los ingleses y Estados Unidos colaborando con los ejércitos blancos, ¿vale? ¿Cómo se defiende uno mejor? Y yo creo que hubo un intento de encerramiento por la parte del socialismo en un solo país, ¿vale? Y había gente que decía, hombre, no, lo que tenemos que hacer es, somos la mayoría, somos inmensamente más que los demás, más que los burgueses. Vamos a calentar el mundo, vamos a levantar a las masas para que no nos agredan. Se firma el pacto este que he mencionado de Molotov-Ribbentrop, ¿no? Una cosa, por así decir, que no encajaba en ninguna mente de gente que se reconocía comunista o que se reconocía de izquierda o progre frente al fascismo, ¿vale? ¿Cómo se hubiese frenado mejor a Hitler? Enseñándole los dientes en España, enseñándole los dientes en Francia, enseñándole los dientes diciendo, cuidado que como siga atacando, por ejemplo, ¿no? países o la Unión Soviética, como hiciste, ¿no? con la operación Barbarroja, te vas a encontrar con que tienes al mundo del trabajo contrario a ti en todos los rincones del mundo. El propio ascenso de Hitler, es que lo dejaron gobernar. Le permitieron gobernar porque pensaban que era un accidente de la historia, que era una cosa pasajera, que no tenía sentido los nazis. Y bueno, cuando quisieron acordar, empezó a matar y a meter en la cárcel a socialistas, comunistas, etcétera, etcétera. Por así decir, lo que plantea es serio. Quien espere, lo hemos visto, yo qué sé, los catalanes en estos días, y claro, enfrentarse al Estado es una operación muy seria. Muy seria, al punto de eso de que están algunos en las cárceles, no, pasando las noches, ¿vale? Pero si tú eres el que va a defender el derecho de autodeterminación, o tú eres el que va a declarar el socialismo en un país, tienes que pensar cómo vas a defender ese país, o tu derecho a la autodeterminación, y eso es responsabilidad de los dirigentes que lanzan a los países a esa aventura, ¿o no? No sé. He hecho en falta una mención que no has hecho para mí a 2 personajes que también influyeron en gran manera en la revolución, como fueron Hegel y Bakunin, que en cierta medida incidieron en la revolución de la clase obrera.
estos dos personajes? Engels Y Bakunin. Hombre, son dos personajes opuestos, por así decir, ¿no? Uno es el compañero de Marx, ¿vale?, en su versión materialista de la historia, y el otro es un anarquista, ¿no?, completo, digo completo porque es uno de los iconos anarquistas. ¿Cómo influyeron? Pues que no hay forma de saber cómo influyeron. Desde luego Engels influyó mucho, quiero decir, en la medida en que el pensamiento de Marx lo completa y lo explica perfectísimamente Engels, y de ahí surgen los revolucionarios que hacen estos que hacen el golpe de bolchevique en 1910. Su influencia es muy grande. Los anarquistas han intervenido en los conflictos sociales y en las movilizaciones sociales que ha habido a lo largo del mundo en muchas ocasiones. ¿Con qué posición? Bueno, pues yo no soy anarquista, te lo digo a efectos de que creo que la lucha por el poder encierra grandes problemas y grandes tareas a la hora de dirigir a la sociedad, ¿vale? Pero claro que los anarquistas tienen todo su derecho a pensar como piensan, y sobre todo han influido decisivamente y, como dice, generosamente y como compañeros en muchas luchas, ¿vale? No hay, ¿vale? Creo que coincido contigo en que entre reforma y revolución nos quedamos con revolución. Estupendo. Vale. Y segundo, has dicho también que la revolución tiene que venir del proletariado. Mi pregunta es, ¿el proletariado actual está en condiciones de ser revolucionario? No, la respuesta es inmediatamente que no. Entonces, No. la revolución. Bueno, pues esa es la tarea pendiente que tenemos, claro. Eso es. Si hubiésemos sido educados, quiero decir, por los dirigentes, por los hombres más sabios que ocupan los lugares en los partidos, en los sindicatos, los intelectuales que están por ahí, ¿no?, de vacaciones permanentes, ¿no?, elucubrando sobre cualquier cosa, el proletariado tendría una especie de necesidad, de decir, bueno, esto tiene que cambiar. Esa necesidad no está implantada. Pero no está implantada, bueno, pues porque el capitalismo también tiene mecanismos de integración, mecanismos de compra de conciencia, etcétera. Pero yo creo que lo que falla más es la falta de consistencia que ha tenido la izquierda a lo largo de los últimos decenios. Bueno, decenios no es mucha palabra, ¿no? Pero sí, a lo largo de los últimos años. Hemos visto el neoliberalismo avanzar, hemos visto lo que le ocurría a los derechos de los trabajadores, hemos visto el paro, hemos visto la especulación financiera, y seguimos un poco sin ver la necesidad de ofrecer una alternativa, un proyecto global a la inmensa mayoría de la gente. Y yo creo que bueno, pues eso corresponde un poco más a los dirigentes que a las masas. Llamando masas, yo cuando utilizo las masas no lo utilizo en el menor sentido peyorativo. Al contrario, cuando las masas dicen ya, eso empieza la fiesta, ¿vale? Pero eso es, para que las masas digan ya, o queremos cambio, o queremos reformas, habrá que iluminarlo, habrá que explicarle, habrá que decirle. Pero si uno se convierte, si dirigente de la izquierda se convierte en un neoliberal, pues dirá, ¿qué le vas a explicar a la gente? No lo sé. Bueno, estoy dando una respuesta que no me queda satisfecho, pero es que no acabo tampoco de ver. Con permiso del ponente diría que yo hablé antes de la traición de la burguesía, que es que en un momento dado la burguesía adquiere los valores de la aristocracia en lugar de luchar por los suyos, y pese a eso hubo la revolución burguesa, la revolución francesa. Por lo tanto, yo le preguntaba si estamos en una traición del proletariado en el sentido de que estamos suspirando por los valores de la burguesía. Nos estamos aburguesando en lugar de defender nuestros intereses. Pese a esa situación, yo tengo esperanzas de que también se haga la revolución. De momento la mía es la que hay, pero tengo esperanzas de que haya otra. Y por favor, antes, al principio hubo un par de personas que levantaron la mano, se me nubló todo porque lo hicieron unas cuantas. Es que ya el tiempo se agotó. Bueno, tenemos que dejar la sala a las 9. Bueno, si no hay entonces más, nadie levanta más la mano, así que entonces agradecemos otra vez a... Agradecemos a vosotros vuestra paciencia.
hacemos